Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal. Comenzamos el noticiario, el boletín informativo del 20 de febrero de 1936 y lo hacemos, como siempre, por nuestro editorial. Los acontecimientos se han precipitado y en una sola jornada ha quedado planteado y resuelto el problema político que entrañaba el resultado de las elecciones. El señor Portela Valladares comprendió que su situación era inestable y que las circunstancias aconsejaban dar inmediatamente paso a los vencedores en la contienda del pasado domingo. Y esta misma noche, el gobierno de izquierdas ha entrado ya en funciones, a pesar de no haberse completado el escrutinio de votos. Dentro del tono radical que caracteriza a todos los elementos que forman el Frente Popular, los que integran el nuevo gobierno son los del tipo más moderado. Es especialmente digno y tranquilizador el hecho de que a la cartera de Gobernación haya sido destinado Amós Salvador, que es hombre ecuánime y prudente, y a la cartera de guerra el general Masquelet, prestigioso militar que, aunque identificado ideológicamente con la posición de las izquierdas, se mantiene alejado de la política activa y es un técnico muy competente. Estos dos hechos, que son, como decimos, muy significativos, se complementan y coinciden con las declaraciones de tono sumamente mesurado hechas por el señor Azaña, una vez que se ha visto revestido de los atributos del poder. En el campo de las derechas se ha producido también hoy un hecho sensacional. Aludimos al alejamiento temporal del señor Gil Robles de la jefatura de la CEDA y que se aleje de Madrid por una temporada para evitar riesgos personales que sería difícil prevenir con eficacia. Se aleja, por tanto, transitoriamente de la función políticamente activa. Y vamos ahora con una noticia de publicidad. Retenga en su boca el encanto de la juventud con la crema dental Listerine. Volvemos abriendo página de información nacional. El jefe del gobierno, Portela Valladares, presenta a su excelencia la dimisión del gabinete. El señor Alcalá Zamora celebra diversas consultas por teléfono y por escrito. Su excelencia confiere al señor don Manuel Azaña el encargo de formar nuevo gobierno. Don Manuel Azaña constituye, por lo tanto, nuevo gobierno. El gabinete está integrado por 10 ministros de Izquierda Republicana, 2 de Unión Republicana y un técnico. Nos pasan de redacción un flash de última hora que dice lo siguiente: confirmado, hoy se celebrará Consejo de Ministros. Continuamos. El gobernador general de Barcelona desmiente el ruido de sables, atención, y que se hayan tomado medidas contra diversos mandos militares. Lo que dice el general Franco es lo siguiente. El general Francisco Franco fue interrogado esta mañana por un periodista sobre los rumores que circulaban la pasada madrugada. El general Franco le manifestó a este periodista lo siguiente: acabo de estar con el ministro de la Guerra. Él se ha marchado al Consejo de Ministros y aquí estamos todos en nuestros sitios, como siempre. De modo que la fantasía popular no puede ser más inexacta. Además, nosotros estamos aquí para mantener el orden, la legalidad y el gobierno que se quiera dar la nación por sus cauces legales. Es, pues, un rumor completamente falso el del ruido de sables. El general Godet, se sabe que esta mañana este general Godet visitó al ministro de la Guerra, con el que sostuvo una breve conferencia. Se aseguraba también que si el general Godet no estaba anoche en su domicilio, fue porque el ruido de determinados rumores se presentó en el Ministerio de la Guerra, donde pasó el resto de la noche. Continúa la reposición de ayuntamientos en Cataluña sin que aún se haya terminado el recuento de votos antes de la llegada del nuevo gobierno. Y en el campo de la información de actualidad hay que destacar que don Miguel de Unamuno ha sido nombrado
doctor honoris causa, investido doctor honoris causa por la Universidad de Oxford. En Alemania se ha prohibido a las estaciones de radio la ejecución de música negra de jazz y Alejandro Korda, el célebre director cinematográfico, prepara una película inspirada en la vida de Verdi. Y nos vamos a despedir, como siempre, con una pieza musical de nuestra selección que esperemos, que duda cabe, que les agrade. Bueno, pues después del informativo de Noticiario de 1936, nos trasladamos al presente, como cada día en Noticiario de 1936, aunque por las noticias muchas veces parezca que no nos hemos movido en la coordenada del tiempo. Está hoy con nosotros en Noticiario de 1936 Cristina Barreiro. Ella es profesora de Historia de la Universidad CEU San Pablo. Muy bienvenida, Cristina. Muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí con vosotros. Vamos a comenzar por explicarle a nuestra audiencia el por qué Portela Valladares pues le entrega el poder al Frente Popular antes de terminarse el escrutinio, terminarse el recuento de las elecciones. Efectivamente, Manuel Portela Valladares había formado gobierno muy poquito antes de convocarse elecciones. De hecho, su cometido era precisamente organizar estas elecciones por encargo del presidente de la República, Alcalá Zamora. Él articula un partido de centro con la idea de que esos resultados electorales servirían un poco de bisagra entre la CEDA y los elementos de izquierda del Frente Popular. Sin embargo, el resultado que obtiene en las elecciones es muy negativo. No consiguen ni la mitad de la representación electoral que ellos esperaban, ¿no? Ante lo cual, entrega el poder un poco, yo creo que agobiado, primero por la presión de la calle. Desde que se celebran las elecciones hay mucho movimiento del propio Frente Popular pensando que la victoria era exigiendo, ¿no? Esos resultados. Y después por la decepción que Portela tiene por unos resultados que habían sido muy malos para su formación. Él llevaba poquito tiempo, apenas un mes largo como presidente del gobierno, en una situación muy excepcional, ¿no? Porque su único cometido ahí era organizar esas elecciones y articular ese partido de centro que sirviera un poco de bisagra. Esa era la intención al menos del presidente Alcalá Zamora, pero entrega el poder antes incluso de que se conozcan todos los resultados electorales, en una decisión que fue muy equivocada y que hubiera podido cambiar el curso de las cosas, el curso de la historia. Luego, si nos da tiempo, volveremos sobre este asunto, porque, corrígeme si me equivoco, me parece un hecho inédito, insólito. Yo creo que es la única democracia del mundo en la que se forma gobierno sin haber terminado el escrutinio. Efectivamente, y el gobierno entrante es el que termina de contar, de hacer el recuento electoral y por lo tanto siempre beneficiándose y tirando hacia lo que a ellos entonces más les interesaba. Es una decisión importante que a veces pasa un poco de puntillas, ¿no? Porque este gallego, Portela Valladares, entrega el poder al Frente Popular sin saber los resultados reales de esas elecciones, que luego ya hemos sabido la manipulación electoral, las comisiones de actas y cómo gestionaron una victoria que por pocos votos, quizá en escaños, por la ley electoral que había entonces, sí condiciona mucho el Parlamento de la República y llegó a ese periodo del Frente Popular. Cristina, ¿quiénes forman parte de este primer gobierno moderado del Frente Popular? Bueno, el gobierno que forman cuando ya toman el poder es un gobierno que va a estar presidido por Manuel Azaña. Hay elementos de su partido, que era Izquierda Republicana, y exclusivamente por, vamos a llamarlo, elementos republicanos, si queremos burgueses, republicanos de izquierdas, pero en el primer gobierno, en el gobierno del Frente Popular, no hay elementos, vamos a decir, de la izquierda obrera o de la izquierda incluso revolucionaria. No hay ministros del Partido Socialista, como sí había ocurrido en los gobiernos del primer bienio republicano, esa coalición republicano-socialista de la primera hora de la República, y tampoco hay representantes del Partido Comunista. Por lo tanto, vamos a decir que era un gobierno
mayoritariamente integrado por Izquierda Republicana y por Unión Republicana, que era también un partido liberal, republicano, pero en principio pues no excesivamente integrado por partidos revolucionarios, aunque es muy importante tener presente que el Frente Popular es una coalición con fines exclusivamente electorales y que ellos sí que habían pactado que el gobierno lo formarían los elementos de la izquierda no obrera, ¿no? O no revolucionaria, pero que indudablemente todo su gobierno está condicionado por el apoyo parlamentario de estos elementos, si no, no podrían llevar a cabo ninguna de las medidas y efectivamente todo lo que ocurre es esa presión que ejercen los aliados izquierdistas del Frente Popular. Cristina, perdona que vuelva al tema anterior, porque es muy conveniente subrayarle a nuestros televidentes, primero, la irregularidad de formar gobierno sin que el escrutinio estuviera terminado, que es lo que permite Portela Valladares, y segundo, el pasmo que ante ese, ya sé que el término es poco académico, pero es muy popular, ante ese pucherazo, bueno, pues nadie hiciera absolutamente nada por evitarlo, por lo menos la medida prudente de dejar terminar que se contaran los votos del pucherazo, por lo menos. No, efectivamente. Nadie hace nada. Se dejó hacer. Las cosas estaban muy extremadas y había una radicalización política enorme y había, bueno, desde febrero del 36 ya en adelante todavía muchísimo más, ¿no? Pero yo creo que hay una sensación por parte de los elementos centristas republicanos como de que casi se ha perdido la batalla. También hay que decir que hubo determinados llamamientos desde algunos elementos, si queremos decir militares, para decir que la situación estaba muy caliente por todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? El Frente Popular toma la calle, hay cambios en la dirección del voto y que se tomara una decisión gubernamental, que se hiciese algo, ¿no? No ocurrió así y por lo tanto las cosas después van evolucionando en una situación aún, si queremos, más conflictiva y de una violencia social que indudablemente es lo que lleva después al desastre. ¿Cuál es la importancia, Cristina, del general Franco, del que hoy casi nadie sabe nada, pero todo el mundo se considera con derecho a opinar sobre su figura, su obra, su memoria y, por supuesto, a opinar mal, sin saber nada de él? Bueno, el general Franco... Es un derecho constitucional, opinar mal del general Franco sin saber nada de él. ¿Quién era el general Franco? El general Franco es curioso ver los puestos de responsabilidad que él va a tener durante la República. Desde que se proclama la República y él como director de la Academia General de Zaragoza, la decisión de hazaña entonces de eliminar esta academia y los diferentes destinos que tiene Franco. Franco va a estar un tiempo pequeño en La Coruña, un tiempo en Baleares, pero después, cuando ya Gil Robles, a partir de la victoria, bueno, en el año 34, entran los representantes de la CEDA, 3 diputados de la CEDA primero y luego 5 diputados de la CEDA en el gobierno, él ocupa el puesto más importante dentro del ejército, que es el de jefe de Estado Mayor, ¿no? Por lo tanto, hay que decir que Franco, quizás por ese sentido que él tenía de la responsabilidad, de la obediencia como militar que era, él va a responder a los cometidos que en cada momento, ¿no?, se va a tener. General Franco hace unas advertencias de que las cosas se les están yendo de las manos y hace advertencias a miembros de la política destacadas de ese momento. Primero, bueno, a Portela y después, más adelante, y eso, bueno, está reflejado en bastantes manuales y en mucha historiografía, advirtiendo que, y ya me he adelantado unos meses más, que el ejército puede estar nervioso. Entonces, que es necesario que desde el gobierno se tomen medidas para frenar la situación y que ese tipo de desmanes, de incautaciones, de violencias, el decreto de amnistía hizo mucho daño. Había que... Volveremos sobre la figura del general Franco, indiscutiblemente. Pero, Cristina, para terminar, ¿por qué se prohíbe en la Alemania nazi el jazz?
El jazz, yo no soy una experta en música, pero entiendo que el jazz se podían entender. Entonces, bueno, primero hay que pensar en la vida nocturna que tenía Alemania en los años 20 y en los años 30, ¿no? Josephine Baker hablaba, ¿no?, de cómo eran los cabarets allí. Entiendo que, bueno, porque era lo que se podía llegar a considerar música degenerada, música negra. Música negra. Y quizás, bueno, el jazz no es Wagner, entonces. No, evidentemente, pero es magnífico. Personalmente me encanta. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a vosotros. Volverá con nosotros Cristina Barreiro, profesora de Historia de la CEU San Pablo, de la Universidad CEU San Pablo. Y a todos ustedes, hasta mañana, amigos, aquí en Noticiario 1936.